día, compañeros, futuros guías naturalistas y también guías de sitio. Mi nombre es Bonarje Rodríguez, soy biólogo, instructor de supervivencia y guía naturalista. En el día de hoy, por solicitud del amigo Cristian, pues me pidió le hiciera una pequeña charla. Hoy me apersoné acá cerca de una entrada a un sendero que tengo aquí en mi finca, que llega hasta el río, pues es el que siempre acostumbro. Como estoy aquí y estamos en cuarentena, siempre estoy tomando fotografías y filmando sobre las orquídeas y aves y todo lo que tiene que ver con el área pues del sendero. Bien, hoy descubriremos el fascinante mundo de las orquídeas. Interesante de verdad, un mundo lleno de sorpresas. Las orquídeas a través de los años pues, y de los tiempos ha sido admirada por su belleza y por su flor más que nada, porque pues la única finalidad que tiene es la de conservar su vida, digámoslo así, a través de los polinizadores, o sea que la polinizan, forman cápsulas que tienen millones de semillas. Esas semillas el viento se encarga de llevarlas y pues prosperan en ambientes ínfimos. Para que tengan una idea, las orquídeas viven en todos los ecosistemas del mundo, con excepción de los polos y el desierto. Los demás, ellas están aclimatadas a diferentes puntos de la orbe y del mundo, y pues hay cerca de 30.000 especies ya conocidas, algunos híbridos naturales y cerca de 425.000 híbridos hechos por el hombre en el género Dendrobium. Bien, la razón de esta charla o de esta inducción, más que nada, es sencillamente orientar sobre lo que es el atractivo que tiene las orquídeas para el turismo. En países como Perú, Bolivia, Ecuador, ya el turismo de observación está plasmado hace ya muchos años. ¿Qué le quiero decir con turismo de observación? O sea, ya no es necesario recolectar la planta del campo, sino más bien llevar a las personas que conozcan los sitios donde viven, el hábitat, y que también pues, puedan fotografiar y enumerar, al igual que se hace con las aves. Con las aves es un poco más difícil porque son seres que tienen movimiento. Con las orquídeas es un poco más fácil porque son estáticas, son plantas. En lo que es botánica, pues son plantas y realmente no se van a mover para ningún lado. Entonces es un poco más fácil porque uno puede encontrar una especie en flor, dedicarse a expresarle a las personas qué tipo de especie es y fotografiarla y tener un stock, digamos, de lo que se ha visto. Eso no se ha implementado aquí en Panamá y me gustaría que algún día, a corto plazo, después que pase esta pandemia, pues se pueda dar. Realmente para un guía naturalista es imperante que conozca. Yo soy biólogo pues de profesión y guía naturalista también, pero, como expresé al principio, pero realmente no hay que ser biólogo para poder amar la naturaleza, querer la naturaleza, escudriñar todo lo que ella ofrece y hacer de eso un atractivo turístico para muchos visitantes, tanto nacionales como extranjeros. Una de las razones principales pues es hacer que los guías tengan un conocimiento vasto de nuestra flora, incluyendo las orquídeas, por supuesto. En ese interín yo voy a ir hablando en este momento, voy a hacer cortes y voy a presentar fotografías de algunas de las especies más comunes, y terminando con nuestra flor nacional, que es la Espíritu Santo o Peristeria elata. Como ustedes saben, en el mundo científico todas las especies tienen un nombre científico, entonces las orquídeas no escapan a esto, al igual que las aves, igual que los insectos, un nombre científico en latín. Entonces la idea de esto es que ustedes conozcan realmente lo que tenemos en nuestro país primero, es lo esencial. En los senderos siempre se encuentran orquídeas, siempre se encuentran plantas. Entonces un buen guía naturalista y que conozca de verdad un sendero, por así decirlo, en toda su extensión, debe de escudriñar todo lo que tiene, si hay serpientes, si hay orquídeas, si hay plantas, si hay aves, si hay insectos, todo eso, y llevar un cuaderno de campo donde apunte todas esas experiencias que va recogiendo
¿Por qué? Porque eso le va a servir para cuando lleve turistas a esos senderos, expresarle en el momento, si ven, porque siempre va a pasar. Todas las veces que uno va a un mismo sendero encuentra algo diferente, no es lo mismo. Entonces uno lo que tiene que hacer es en ese cuaderno de campo apuntar todas esas anécdotas, todas esas experiencias que uno va recogiendo en el camino y pues plasmarlas más que nada en una guía para tener, estudiar esa guía, tengo esta orquídea, tengo este insecto, tengo estas mariposas aquí, lepidópteros. Entonces ya tengo una base para poder ofrecerle a las personas. No caigamos en ese rol que hacen muchos guías donde realmente van como a la cabeza de un grupo y no van expresando lo que van viendo. Así sea un arbusto, un árbol, lo que sea que ven, un árbol por ejemplo, que sea frutal, por ejemplo un caimito, Chrysophyllum caimito, que es nativo de Panamá, tiene mucha historia que contar. Por ejemplo, es un árbol maderable, es frondoso, provee alimento tanto a aves como mamíferos, es hospedero de orquídeas, de peperomias, que es otra especie también botánica, y de bromelias, ¿no? Entonces tienen una historia que contar allí. Entonces en un sendero hacemos paradas breves. Encontramos este árbol, por ejemplo, de caimito y vamos expresando para qué sirve, cuáles son sus usos, quiénes lo consumen, cuál es su valor en cuanto a lo que es el ambiente. Entonces todas esas cosas son apuntadas en un cuaderno de campo y pues expresándole a los turistas lo que vamos observando. Bien, entramos en el tema principal, que es la orquídea. Imaginemos un tiranosaurio rex comiéndose un helado de vainilla. Por ponerles algo chistoso. Realmente las orquídeas aparecieron en el Triásico superior, o Triásico tardío, perdón. Y realmente la vainilla, muy pocos conocen, o muy pocas personas conocen que es una orquídea. Y es de allí donde se saca la vainilla. Hoy día se hace artificialmente, que no es lo mismo. Para que tengan una idea, el valor de la vainilla, la libra de vainilla natural, está alrededor de los $250, por ponerle un ejemplo solamente. Entonces la vainilla ahora es del continente americano, y ahora países como Filipinas, Tailandia, Singapur ya son grandes productores de vainilla natural, pero se hace caro. Sin embargo, es lo mejor para lo que es aderezar o condimentar dulces y algunas otras comidas. Entonces la vainilla como tal, pues planifolia, la tenemos aquí en Panamá. Tenemos aproximadamente 9 especies de vainilla en Panamá, entre esas la pompona, que también es de hoja más ancha y se caracteriza por ser tener un tallo largo, terrestre. La planta está enterrada en la tierra y va creciendo y subiendo en árboles o rastreras, dependiendo donde esté, y pues es polinizada por las abejas Eulocini, en este caso las más grandes, que son la Eulema bombiformis. Entonces, aparte de eso, pues tenemos entonces otras especies en el país, que más adelante le cuento. Entonces, las orquídeas como tal, pues como le dije, apareció en el Triásico tardío. De allí estamos hablando que tienen aproximadamente como 100 a 120 millones de años de estar sobre la Tierra. Para que tengan una idea, esto no lo digo yo, eso está escrito, no voy a entrar en detalle porque ya sería investigar más de parte de ustedes, pero lo pueden hacer. Todo eso está hoy día en las redes sociales, en Google, ustedes pueden buscar y ahí van a encontrar esa información. Entonces, teniendo 100 a 120 millones de años pues, que han transcurrido, son las plantas en lo que es la botánica más evolucionada. ¿Qué le quiero decir con esto? Han evolucionado a tal nivel que ellas engañan tanto a los insectos que la polinizan como inclusive al hombre, ¿no? A los insectos que la polinizan en Europa, por ejemplo en el Mediterráneo, hay algunas especies del género Orchis que se caracterizan por su flor, tener el aroma, las feromonas y también la forma de la abeja o del insecto hembra de esa especie. Entonces los machos copulan con ella pensando que es una hembra y pues son engañados. ¿Qué consigue la
la orquídea con esto, que el macho polinice, se adhieran sus polinios en su parte dorsal y lo lleve a otra flor y polinice la flor. Y así van formando entonces cápsulas y reproduciéndose por millones de semillas. Cada cápsula de semilla tiene entre 1 a 2 millones de semillas diminutas que son tan volátiles que el viento las lleva y las esparce. No todas nacen, por supuesto, son unas cuantas. ¿Por qué viene el nombre de orquídea? En la antigua Grecia, Teófrates, creo que es el nombre, no recuerdo bien, 250 años antes de Cristo, un estudioso pues, griego, les puso el nombre de orquis, orquídea, porque las orquídeas que hay en el Mediterráneo, en Grecia específicamente y en algunas partes del Mediterráneo, los pseudobulbos subterráneos o cormos son parecidos a testículos. Entonces por eso tiene el nombre de orquis y de ahí se deriva entonces lo que es el nombre orquídea. ¿No? Por el parecido que tienen pues los pseudobulbos a testículos humanos o de animales. Entonces eso es para que entiendan pues de dónde viene el nombre de orquídea. De allí seguimos pues y entonces hablamos de que hay cerca de 30.000 especies en el mundo conocidas, algunas miniaturas que algunas de las fotos que voy a intercalar en la charla las van a ver y allí pues van a conocer algunas especies nacionales muy importantes como el género Cattleya, como el género Lepantes, como el género Platystele, como la Peristeria elata, que es nuestra flor nacional también. Entonces en ese ámbito, pues, como les digo, son 30.000 especies conocidas, pero siguen apareciendo nuevas especies para el país y nuevas especies para el mundo. De hecho, en mis estudios en la isla de Coiba, yo tengo 2 registros nuevos para el mundo que todavía están en estudio, y en tierra firme tengo una también, y especies nuevas para, o sea, nuevas para el país, no nuevas para el mundo. ¿Qué les quiero decir con esto? O sea, que ya están reportadas en otros países, pero no estaban reportadas para Panamá. Y tengo aproximadamente como 4 o 5 especies nuevas para el país, que están en Panamá, que se han reconocido como nuevas especies, y eso va a salir pues en el libro que estoy escribiendo de orquídea, que va a tener cerca de 800 a 900 fotos con especies nacionales, con todos estos detalles de las especies nuevas para el mundo, de las especies nuevas para el país, de muchas anécdotas que hay con orquídea, inclusive de usos medicinales. Entonces, uno de los temas importantes en la orquídea para la humanidad es el valor económico que este trae. Por eso precisamente trato de explicar o de decirles que no es necesario que nosotros extraigamos las plantas de la selva o de su hábitat, porque se puede llevar a las personas a hacer observación. Entonces, para que tengan una idea, países como Hawái, como Singapur, Filipinas, Taiwán, viven o tienen esa entrada económica a nivel mundial con las orquídeas, pero son producidas en laboratorio por meristén, por cápsulas, por semilla, por tejido meristemático, y entonces en ese espacio pues se reproducen por miles, y por eso pueden entonces vender sin tener que estar sacrificando especies que son del ámbito natural. Una de las cosas más importantes que hay para que tengan idea con las orquídeas es su reproducción en el ambiente. Es un poco más rápido que in vitro. En el ambiente, pues, como les dije, sueltan millones de semillas, pero no todas prosperan. El viento las lleva y solo las que caen en algún sitio donde haya un hongo que se llama micorriza, que es el que hace simbiosis con la orquídea, o sea, se mantiene hasta la edad adulta de la orquídea, la orquídea vive del hongo y el hongo vive de la orquídea. Entonces, puede la orquídea entonces prosperar, crecer y llegar a florecer y volver a seguir el ciclo en ese interín.
Bien, ya hablamos de lo que es la vainilla, de la cantidad de especies que hay en el mundo, de las especies nuevas descubiertas para el país, de las especies que son nuevas para el mundo, pues nuevamente. Y tenemos que hablar entonces de los hospederos, árboles hospederos. Otra cosa importante son las adaptaciones que tienen, los hábitos de crecimiento. Pero eso es un tema quizás para otras charlas, porque realmente en 30 minutos, 45 minutos no se habla de todo lo que hay que hablar de las orquídeas. Bien, los hospederos, realmente las semillas son un poco exigentes en algunos lugares. Sin embargo, hoy en día, en lo que han dado en todo el país, porque he recorrido todo el país desde Darién hasta Chiriquí, Boca del Toro, he cruzado las fronteras también, Colombia y Costa Rica. Sí he notado que, por ejemplo, con la gran deforestación que hay en el país y en el mundo, ya algunas especies que son, por así decirlo, más colonizadoras, están creciendo en potreros, como son los catasetum, como son las bletias, que son terrestres, también los cinoches, algunas catleyas también. Realmente sería bueno hacer una charla con audiovisuales y todas estas cuestiones que son más interesantes, porque realmente es mucho y muy amplio el tema para tocarlo en poco tiempo. Sin embargo, pues quiero centrarme más en lo que es el rol o el papel del guía, ya que esta charla va dirigida a guías, tanto naturalistas como de sitio, como guías comunes, que dado el caso si encuentran especies en un sendero o en un sitio donde hay, porque inclusive en la ciudad también hay especies de orquídeas, como el Caloarton villamelaton, y realmente pues se necesita que las personas tengan ese conocimiento. Otros países, como les mencioné, de Sudamérica, pues ya están muy adelantados en esto, y por eso es que nos llevan la delantera, porque no nos preocupamos. O sea, como les dije al principio, no es necesario ser biólogo para entender la naturaleza, para querer la naturaleza, para interpretar lo que existe en la naturaleza. Si hay interés, uno puede aprender. Hoy día es más fácil que en mi tiempo. En mi tiempo había que escribirle a un taxónomo o mandar una carta al American Orchid Society o al Kiev en Inglaterra, o algún erudito orquidiólogo o doctor en orquidiología, biólogo, para que nos dijera qué especie era o cuál es. Hoy en día es más fácil, con apretar un botoncito se encuentra en las redes o internet todo lo que uno necesite buscar, ¿no? Realmente el guía naturalista tiene que comprender la naturaleza, tiene que caminar, ver, observar, apuntar, ¿no? Tener una guía, como dije anteriormente, para poder expresarles al turista con propiedad lo que está viendo en este sitio. Vamos a hablar pues ahora de lo que es nuestra especie nacional, nuestra flor nacional, nuestra Peristeria elata. Muchos piensan que es endémica de Panamá, que solamente existe en Panamá, y no es así. El rango de distribución de la Peristeria elata o Espíritu Santo, como se conoce comúnmente, nuestra flor nacional, se distribuye desde el desde el este de Nicaragua hasta Perú. O sea, para que tengan una idea, es un rango de distribución bastante amplio. Hay Espíritu Santo en Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Guyana, Brasil, Ecuador y Perú. He tenido la suerte, por mi andar en selvas y montañas donde ella crece, de observarla en tres modos diferentes. Por ejemplo, en el área de Cerro Chucantí, parte de Ipetí, Colono, hacia Charborrico, se encuentra viviendo de forma litófita, o sea, sobre rocas, ¿no? Y florecen, y los pseudobulbos son enormes, o sea, tienen materia orgánica entre sus raíces y pues prospera muy bien. En el área oeste, Panamá Oeste, por ejemplo, la he encontrado también de forma epífita, tanto terrestre como epífita, y en lo que es el área de Santiago, Chiriquí y Herrera, de forma terrestre también. Los mejores fenotipos, o sea, me refiero a flores abiertas, que se encuentran en el área de Soná, de Herrera y de Cerro Chucantí. Son los tres fenotipos que mejor he visto en flor, por una flor completamente grande, abierta, ¿no? Ok, los pseudobulbos pues son reservorios de líquido, de agua,
que hacen que ellas prosperen en verano. O sea, en verano ellas están estáticas, apenas vienen las lluvias, surgen los vástagos y a su lado surge el escapo floral o la varilla floral. Y pues la planta pues prospera en estos ambientes. No es necesario, como se habla en la poesía, de que vive en selvas oscuras, recónditas. Una Espíritu Santo o Peristeria lata no vive en zonas oscuras, es todo lo contrario, vive en áreas abiertas donde le pegue el sol. Hemos encontrado en el año 2009, encontramos en el área de Río Indio, de la mesa del Valle de Antón, Río Indio Cabecera, un híbrido natural que se da entre la Peristeria lata Espíritu Santo y la Peristeria cochlearis, o hay otra peristeria más también, porque son dos fenotipos diferentes que se dan ahí. Peristeria péndula, la otra, y es un híbrido natural hecho por abejas Eulocine, muy bonito. Yo voy a presentarles en la foto que voy a poner intercalada con el video, algunas de ellas con su nombre para que la tengan presente. Entonces, la Peristeria lata como tal, se habla de que está en vía de extinción, y eso es totalmente falso también. No está en vía de extinción, pero eso no amerita que se siga extrayendo también del mundo. Dichosamente es una planta que produce muchas flores, produce muchas cápsulas, muchas semillas y produce muchos hijos. Hay lugares donde, por ejemplo, que he estado en el área del cacao, de Capira, donde está el Peñón, hay un área, una especie de potrero que todos los años se queman. Ahí hay por cientos de Espíritu Santo y se queman. Y contrario a que se fueran a desaparecer, cuando viene el invierno, lo que hacen es que tiran 4 y 5 hijos, ¿no? Entonces ya le hemos hablado a las personas para que traten más de proteger el área y no estén. En otros sitios las veo macheteadas también, porque el campesino cuando la ve no le pone cuidado y las machetea. Pero lo primordial es proteger la especie, y no solamente esa, sino todas las especies del país. Así que realmente sí me gustaría que ya cuando pase esta pandemia tuviéramos una buena charla explicativa, no solo de salón, sino de campo, porque en el campo es donde está la universidad, donde realmente se aprende. En una universidad, en un colegio, no te enseñan todo lo que te va a enseñar la naturaleza. Y haciendo uso del método científico por excelencia, que es la observación, podemos entender la naturaleza, podemos apreciarla, podemos tener como guías naturalistas un largo palmarés de conocimiento que podemos vertir a los turistas. ¿Qué nos trae esto? O sea, que los mismos turistas sean promotores de los sitios que nosotros tenemos en el país, porque tenemos guías especializados que tienen un buen conocimiento de la naturaleza. Vuelvo y le repito, el guía naturalista, el guía de sitio, debe conocer su sendero, debe conocer su área, pero no solamente ir con un machetito adelante, sino que ir explicándole a las personas: este árbol es esto, sirve para esto, esta es una hierba tal, sirve para esto, esta planta es medicinal, se utiliza para esto, este insecto se llama esto, esta ave que acaban de ver ahí volar es ese, ¿no? Y todas esas cosas que son importantes en la naturaleza, el guía naturalista y el guía de sitio debe de tenerlas presentes, porque es la mejor forma, es la carta de presentación para que esos turistas, tanto nacionales o extranjeros, que uno guíe, se sientan contentos y sean multiplicadores a su vez de que en Panamá tenemos guías de excelencia. Voy a pasar algunas fotos, como les dije, intercaladas, pero quiero terminar con un pensamiento que hicieron los mexicanos en el libro de Orquídeas de México, de hace algunos años. El pensamiento es el siguiente: no podemos esperar que el conocimiento venga de fuera, tenemos que desarrollarlo nosotros mismos con lo que tengamos a mano, con nuestros propios medios, descubrir cosas y nombrarlas. Si otros pudieron, ¿por qué nosotros como panameños no podemos? Y ese es el gran problema que hay hoy en día. Siempre tenemos que consultar que si al Missouri Botanical Garden, que es una autoridad en esto, pero ¿por qué entonces nosotros acá no hacemos estudios y también nombramos y tenemos un récord de todo lo que tenemos en nuestra flora, que todavía falta mucho por descubrir, y podamos entonces hacer convenciones, conferencias, ¿no? Mostrando lo que tenemos en el país, y que a su vez los guías tengan ese conocimiento para beneficio no solo de ellos, sino de los turistas y del país.